Tengan todos buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar un estudio más acerca de las grandes doctrinas de la Biblia por R.C. Sproul. El día de hoy vamos a tocar el capítulo 41 con el título El bautismo del Espíritu Santo. Un tema que ha sido de bastante controversia, entonces el día de hoy vamos a tratar de desarrollar este estudio. Y como siempre, la misma dinámica, vamos a leer un párrafo cada quien y tratar de ver qué nos dice la palabra de Dios. Y empezamos con el hermano Domingo, con el primer párrafo. Amén. Amén. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? A cualquier persona hoy en día que se convierta en cristiano, tarde o temprano se le hará esta pregunta. Esta pregunta la suelen formular los cristianos carismáticos, muy entusiastas de sus experiencias con el Espíritu Santo. Amén. Aquí podemos ver que Sproul empieza con una pregunta, donde le dice, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Esta pregunta es común dentro de algunos sectores carismáticos y pentecostales. Eso ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Donde se enseña que una persona puede convertirse en cristiano y posteriormente experimentar un segundo momento del llamado espiritual, de que es el bautismo del Espíritu Santo, que en algunos casos se relaciona con hablar en lenguas y ver otras manifestaciones, ¿verdad? Pero aquí Sproul quiere que tengamos cuidado con esta manera de plantear la situación, porque la pregunta que debemos hacernos es, en realidad, ¿enseña realmente la Biblia que existe una experiencia posterior a la conversión de todos los cristianos que debemos nosotros buscar? O sea, eso es la pregunta que deberíamos hacernos, si en realidad tendríamos que buscar algo secundario de esa manera, ¿no? Por eso él quiere que tengamos mucho cuidado cuando hagamos y planteemos esta pregunta. Así de que debemos distinguir entre la obra del Espíritu Santo y la conversión, y las diferentes experiencias espirituales que un creyente puede tener después de esto. Vamos a ver una cita, hermanos, que está en 1 Corintios 12:13, que esta cita la vamos a tocar durante todo el desarrollo del estudio, porque esta cita es lo que desenmascara y lo que nos apoya y lo que nos ayuda a entender mejor de lo que estamos hablando. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Amén. Esta expresión de que fuimos todos bautizados es importante, porque Pablo no dice solamente algunos cristianos fueron bautizados, sino que está hablando que fueron bautizados todos. No quiere decir que otros sí y otros no. O sea, todo verdadero creyente fue bautizado en un solo espíritu. O sea que el bautismo del Espíritu Santo no debe entenderse como una categoría de cristiano. No, sino que todos entramos en el mismo bautismo, que es uno solo. Amén. Por eso Sproul está preparando el terreno para responder una pregunta fundamental, que si el bautismo santo ocurre cuando somos convertidos o es una experiencia posterior que buscamos. Ese es para desarrollar este primer párrafo. Ahora pasemos al segundo párrafo. Una doctrina que en un tiempo estaba confinada a las iglesias pentecostales y a las asambleas de Dios, se ha convertido ahora de vital importancia para un número muy extendido de creyentes. El movimiento neopentecostal ha alcanzado a casi todas las denominaciones cristianas. Un sentimiento de excitación y de renovación espiritual suele acompañar este descubrimiento fresco de la presencia y el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Ahí, no sé si se fijaron, pero yo les agregué una parte acerca de la definición que significa neo. Y neo ahí claramente dice que viene del griego neos y significa nuevo o reciente, que funciona como un prefijo que se une a otras palabras para indicar una versión moderna o renovada de algo. Entonces, neopentecostal quiere decir los pentecostales modernos de este momento. Eso es lo que está tratando de decir. Y entonces aquí Sproul señala que la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo, que anteriormente estaba principalmente relacionada con las iglesias pentecostales, comenzó a extenderse a muchas otras denominaciones mediante el movimiento de neopentecostal, que vienen siendo lo mismo como los carismáticos. Y esto produjo que muchos cristianos comenzaran a hablar
más de las experiencias del Espíritu Santo, de su poder y de una renovación espiritual. Aquí Sproul reconoce que existe un aspecto positivo. La iglesia nunca debe olvidar que el Espíritu Santo está presente y activo en ella. Eso lo tenemos claro. Mas, sin embargo, el problema aparece cuando la experiencia es personal y comienza y ocupa un lugar que corresponde a la palabra de Dios. Ahí es donde ya existe el problema. Desde la perspectiva reformada, no debemos rechazar la obra del Espíritu Santo, pero tampoco debemos determinar la verdadera y por nuestras experiencias. No debemos poner nuestras experiencias como en una ocasión, cuando empezamos a ir donde el hermano Amari, lo que Charlie a veces el hermano Charlie nos contaba de sus experiencias, y en base a sus experiencias él quería mostrando de qué manera el Espíritu Santo había obrado en la vida de él, ¿verdad? Ahora, un principio muy importante es que el Espíritu Santo no nos lleva a buscar experiencias separadas de las Escrituras en ningún momento. Él nos lleva a comprender, nos lleva a creer y a obedecer la palabra que Él mismo inspiró en estas personas, en estos hombres que escribieron la palabra. O sea que la obra del Espíritu Santo es inseparable, relacionada con la palabra de Dios. No debemos buscar el Espíritu así despreciando la Escritura. Porque el mismo Espíritu que obra en nosotros es quien inspiró a hacer las Escrituras. O sea que no podemos separarnos de esa. Una experiencia, por muy interesante que sea, no puede convertirse en la autoridad para determinar de que Dios ha revelado ya de antemano. Sí. Nuestra experiencia debe ser examinada a la luz de la Biblia y no la Biblia a la luz de nuestras experiencias. O sea que la verdadera renovación espiritual no consiste simplemente en sentir más la presencia de Dios, sino en ser transformados por el Espíritu de Dios mediante la verdad de su palabra. Amén. Pasemos entonces al párrafo 3. Acuérdense que siempre podemos comentar y hacer cualquier comentario para que se ponga más dinámico el estudio. O sea. El neopentecostalismo ha buscado definir la doctrina del bautismo del Espíritu Santo basándose en las experiencias de las personas. Esta doctrina ha sido motivo de mucha controversia. Amén. Aquí está diciendo que el movimiento neopentecostal ha intentado implicar ese bautismo del Espíritu Santo, observando que algunas personas experimentan en hablar en lengua, sentir la presencia de Dios, tener una experiencia espiritual extensa, ¿verdad? O sea, que el problema es que una experiencia no puede convertirse en la base para establecer una doctrina, de ninguna manera. Una persona puede tener experiencia sincera y aún así interpretarla incorrectamente. La pregunta correcta que nos debemos de hacer es que qué hemos experimentado algunas personas, sino que qué es lo que nos enseña la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo, no lo que vemos en las experiencias de otras personas. Y esto, una vez más, nos referimos a la primera de Corintios que vimos de Dios, que les decía yo, porque claramente ahí nos dice que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber del mismo Espíritu. Nadie tiene ni más ni menos. O sea que este texto es bastante fundamental porque Pablo no presenta el bautismo del Espíritu como una experiencia revelada para algunos creyentes y otros no, sino que es para todos. Ahora, cuando dice que fuimos todos bautizados, el bautismo del Espíritu es lo que incorpora al creyente al cuerpo de Cristo. Es ahí donde entramos ya a formar parte de ese grupo. El bautismo del Espíritu es lo que incorpora. Ahora, veamos una referencia en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, aquí podemos ver que los bereanos eran un ejemplo clave. Ellos no aceptaban una enseñanza simple porque alguien les enseñaba con entusiasmo o porque
parecían producir experiencias espirituales. Ellos examinaban las escrituras claramente lo que les decía. O sea que nuestra experiencia debe estar sometida a la escritura y no al revés, ¿verdad? También podemos recordar el principio de sola escritura, claramente. La autoridad final para determinar la doctrina cristiana no es nuestra experiencia, no son nuestros sentimientos ni nuestras manifestaciones espirituales, sino la palabra inspirada por Dios. Esto es especialmente importante en este tema porque alguien podría decir, yo tuve experiencia, yo tuve la manifestación, viví estas partes, pero por lo tanto, esto debe ser el Espíritu Santo que yo sentí. O sea, mucha gente nos dice esas cosas. De hecho, mañana creo que vaya un compañero del trabajo. Cuando hablé con él, él cree todavía en estas manifestaciones porque él dice que él ora por las personas y las personas son sanas. Entonces, pero me gustaría irlos a visitar. Me dice, quiero conocer tu iglesia. Bueno, ahí estamos disponibles, ahí vamos a estar. Ahora, nuestras experiencias pueden ser reales, ¿verdad? Porque pueden ser reales, pero primero debemos preguntarnos si la Biblia interpreta esta experiencia de la misma manera. No debemos construir, no debemos crear o construir nuestra doctrina sobre sentimientos, porque no se puede, sino sobre lo que Dios ha dicho y ha plasmado en su palabra. Las experiencias pueden variar de una persona a otra, pero la palabra de Dios permanece firme, es la misma. No debemos hacer que la Biblia se adapte a nuestras experiencias, ni debemos examinar nuestras experiencias a la luz. No, o sea que tenemos que siempre someternos a lo que la palabra de Dios dice. La experiencia puede ser sincera, pero solamente la Escritura puede decirnos si esa experiencia es bíblica. Ahí es donde tenemos que basarnos. Amén. Amén. Sí. Yo recuerdo bien que en los tiempos cuando estábamos comenzando, venían pastores que tenían la unción y me habían dicho pues que busca que te pongan la mano para que recibas el Espíritu. Y no hablas en lenguas todavía. Busca para que te impartan la impartición de lenguas. Y recuerdo una vez que estábamos en Mission High, en una iglesia, en una escuela, y un pastor, no me acuerdo dónde. La cosa es que este hombre puso las manos así y me dice, no hablas en lenguas todavía, no has sido bautizado por el Espíritu. Yo le dije, no. Me puso la mano y me dice, abre la boca. Y me decía, haz esto, bla, 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 bla. Yo también, yo deseaba, estaba recién convertido, había mucha necesidad. Y yo deseaba eso, porque para mí esa iba a ser la solución, porque yo quería ser un cristiano regular, quería ser un cristiano mejor para Dios. Y también como que esa era la solución para moverme a otro nivel espiritual. Bla, 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 y empezaba eso. Recuerdo, pero gracias a Dios que a través de la lectura de la palabra, y todo eso me he dado cuenta que eso es un gran error que tiene esclavizada a la gente. Que la esclaviza al hombre, primeramente a movimientos que tal vez hay buenas intenciones, pero que no hay un entendimiento claro de la escritura. Y eso es bien dañino, sí, porque hace que la gente fracase en su vida espiritual con Dios, al no ver, no recibir supuesta llenura, sabiendo que ya todos fuimos bautizados, como decía ahí 1 Corintios 12:13. Ya el momento de la salvación ya todos recibimos. Sí. No necesitamos una segunda experiencia o hasta tercera o venir a llenarnos toda la semana. Sí. No, ya hemos sido. Sí. Sí, gracias, hermano. Amén. Sí, también nosotros pasamos una experiencia bastante similar con mi esposa hace unos años también, de igual manera. Y eso que dice el hermano, trata la segunda parte de este estudio, donde mucha gente se desilusiona, donde mucha gente ya después no quiere seguir adelante, se dan por vencidos y no quieren. Pero es en la misma manera en que ha sido tratado, de la misma manera en que les han enseñado. Y ese es donde entra como un vacío en ellos, donde dicen que muchos no se sienten ni amados ni queridos por Dios.
No se escucha casi desde la hermana Mari. Hermana Mari. Sí, es que muy despacio. Sí. Bueno, yo creo que a mí sí me escucha bien. Yo creo que el micrófono no va a estar muy arriba. Tiene más volumen. Se le puede hacer todo lo que tiene. Sí, entonces, y eso es lo que trata la segunda parte, y va a estar interesante también la segunda parte porque habla de eso. Pero como podemos ver, ese neopentecostal son los nuevos, porque este evento empieza desde 1980, de los 80 para acá, es que empezó todo esto. Empezó ahora. Sí, amén. Y si algún hermano pentecostés nos está escuchando, no es que queremos ofender a nadie tampoco. Claro. No estamos burlándonos, sino que volvamos a la escritura, hermanos. Volvamos a las escrituras, porque ahí es donde encontramos la fuente de la verdad. Ahí encontramos todo lo que necesitamos. La palabra de Dios no es una experiencia que puede engañarnos. Amén. Y no se trata de qué tan sinceros seamos, sino que es la fidelidad de Dios. El Espíritu Santo puede hacer cualquier cosa, puede sanar, Él puede hacer lo que Él desea, pero es su soberanía, no es en el tiempo de nosotros. Amén. Como lo decíamos, las experiencias pueden ser bastante sinceras, pero solamente la Escritura nos puede decir si esa experiencia es bíblica. Si la Biblia no dice nada de eso, entonces, amén. Sí te escuchas bien. Él les haya descanso. Amén. Entonces, pasemos entonces al párrafo número 4. Por lo general, si bien no siempre, el cristiano carismático considera que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia, distinta y subsiguiente a la regeneración y la conversión. Es una obra del Espíritu Santo que está disponible para todos los cristianos, pero que no todos los cristianos toman posesión de ella. Los carismáticos están divididos entre sí sobre el tema de si el hablar en lenguas es una señal o manifestación necesaria del bautismo. Amén. Es lo que estaba explicando el hermano acerca de eso, ¿verdad? Porque aquí claramente Sproul está explicando que generalmente muchos cristianos carismáticos entienden el bautismo del Espíritu Santo como una segunda obra de gracia. Es decir, primero una persona se convierte, recibe la salvación y después puede experimentar un bautismo especial del Espíritu Santo. Eso es lo que está mencionando. Y esta segunda perspectiva, esta segunda experiencia estaría disponible para todos los cristianos, pero no todos la reciben o la buscan. Además, existen divisiones entre los carismáticos respecto hacia el hablar en lenguas. Es una señal necesaria de haber recibido el bautismo, porque eso es cierto. A veces hasta entre ellos mismos se señalan de esa manera si lo tienen o no lo tienen. Pero aquí claramente, como lo dijimos, la pregunta fundamental tiene que ser presente realmente, claramente, si la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión que algunos creyentes tienen y otros no, ¿verdad? Lo vimos ya en 1 Corintios, donde dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. O sea que este texto presenta una dificultad a la idea de que solamente algunos cristianos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Aquí ya refuta esa declaración de esta fuente carismática, ¿verdad? Porque Pablo dice que todos fuimos bautizados. No se queda ni uno. No dice que algunos, no dice que aquellos o estos, no. Dice que todos. O sea que el bautismo del Espíritu no debe presentarse como una segunda categoría de cristianos que poseen algo y otros no la tienen. Veamos Romanos 8:9, donde afirma esta verdad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Amén.
todo verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo. Pablo no presenta dos clases de cristianos. ¿Verdad? No presenta el que lo tiene y el que no lo tiene. Si una persona pertenece a Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona. No hay más, ¿verdad? Ahora, este detalle de que les agarren a hablar en lenguas, aquí también debemos tener cuidado, porque también Pablo hace esa pregunta. Veamos 1 Corintios capítulo 12, versos 29 y 30. Sí, 1 Corintios 12, versos 29 y 30. Son todos los apóstoles, son todos profetas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, Ahí está. interpretan todos. La respuesta es no. Claro. Pablo está enseñando que el Espíritu Santo distribuye diferentes dones y diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hablar en lenguas no puede ser una señal necesaria que todos los cristianos deban manifestar. Y ese es el pleito, no pleito, pero es como un pequeño conflicto que hay entre ellos, que si no hablan en lenguas, pues entonces está fuera del grupo de ellos. O sea que la obra del Espíritu Santo une al creyente con Cristo, y el Espíritu no es algo extra que tenemos, no. Los cristianos reciben la salvación, sino aquel por quien somos hechos participantes de Cristo. O sea que también podemos relacionarlo con la confesión de fe de Westminster. En el capítulo 10 dice que sobre el llamamiento eficaz, Dios, mediante su palabra y su Espíritu, llama eficazmente al pecador, ilumina su mente, renueva su voluntad y lo atrae a Cristo. O sea que no presenta la salvación como algo incompleto que posteriormente necesite una segunda conversión espiritual. Amén. Sí, hermano, quería yo sé que no todos los pentecostales, neopentecostales creen de esta manera, pero hay algunos que sí, que yo diría que caen en un extremo, que yo digo que para mí es un extremo que cae en herejía. Son herejes porque algunos han dicho de que si el que no habla en lenguas porque no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no es salvo. Porque incluso ese es un requisito para ser salvo. Por eso yo digo que ya caen en herejía. Sí, exactamente, sí. Si no, el Espíritu Santo no es un premio reservado para los cristianos que alcanzan un nivel espiritual superior, de ninguna manera. Todo aquel que verdaderamente pertenece a Cristo tiene el Espíritu Santo. Lo que sí necesitamos continuamente es creer en nuestra comunión con Él, ser llenos del Espíritu y vivir bajo su dirección. O sea que no debemos buscar una segunda salvación, sino creer cada día en la salvación que ya tenemos en Cristo. Amén. Con esto pasamos al párrafo número 5. Banana creo que lo tiene aquí. Los pentecostales señalan que en el libro de Hechos los creyentes, que obviamente ya habían experimentado la obra de regeneración del Espíritu con anterioridad a Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Este modelo bíblico, que incluye el transcurso del tiempo entre la inversión y el bautismo del Espíritu, conversión y el bautismo del Espíritu, es visto como normativo para todas las edades. Amén. Aquí los pentecostales observan que Hechos capítulo 2, los discípulos ya eran creyentes y posteriormente fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. O sea que a partir de esto, algunos concluyen que existe un periodo entre la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos siempre han enseñado de esta manera. Su razonamiento sería aproximadamente que los discípulos ya creían en Cristo, después reciben el Espíritu Santo de una manera extraordinaria
y después hablaron en lengua. O sea que ese es como ellos lo enseñan. Por lo tanto, ellos creen que todo cristiano debe buscar una experiencia semejante después de su conversión. Eso es lo que ellos todo el tiempo han enseñado, ¿verdad? Realmente debemos tomar estos acontecimientos como un patrón obligatorio para todos los creyentes. O sea, eso es lo que ellos le enseñan, que nosotros deberíamos de tomar ese patrón, y que así debería de ser, ¿verdad? Veamos Hechos, veamos ese capítulo, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Este acontecimiento es bastante extraordinario, porque estamos ante ese día de Pentecostés, el momento histórico en que el Espíritu Santo se fue derramado de una manera especial sobre la iglesia, ¿va? Pero debemos que tener mucho cuidado, porque no debemos convertir automáticamente este acontecimiento histórico único en un mandato para todos los cristianos. O sea que esto se llevó a cabo una vez y ya no volvió a ocurrir. Fue único. Pero ya vienen ellos y quieren que este acontecimiento se repita constantemente, ¿verdad? Ahora, veamos Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí podemos ver algo bastante importante, porque Pedro relaciona el don del Espíritu Santo con aquellos que se arrepintieron y creyeron. No establece una categoría de cristianos que reciben la salvación posteriormente y deben obtener una segunda bendición para completar su experiencia cristiana, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice que todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. Este texto claramente nos ayuda a interpretar hechos, porque Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo como algo que caracteriza a todos los creyentes, a toditos. Una distinción bastante importante que podemos hacer es que Hechos describe el acontecimiento histórico de esa expansión inicial de la iglesia. No todos esos acontecimientos constituyen un modelo a cada cristiano, no aplica a cada uno de los cristianos, a que ese acontecimiento se tiene que repetir una y otra vez, de ninguna manera. En Hechos encontramos personas hablando en diferentes idiomas, milagros extraordinarios, los apóstoles imponiendo las manos, acontecimientos únicos relacionados con la expansión del evangelio. No necesariamente significa que cada creyente deba experimentar esas mismas acontecimientos que pasaron ese día, porque fue un día único. Acordémonos de que en esa época llegaban mucha gente de diferentes regiones hablando diferentes idiomas, y en ese momento hasta el mismo Señor le dice de que no los iba a dejar solo, que iba a derramar el Espíritu Santo, que iba a venir un consolador, pero que no salieran, que ahí se estuvieran, que esperaran. Y es precisamente porque iban a esperar ese momento en que toda esta gente iban a llegar de todos estos lugares, personajes que hablaban diferentes idiomas. Entonces, para poder enviar o transmitir el evangelio, necesitaban ellos hablar en otros idiomas para poder transmitir esto. Y eso es lo especial que pasó en ese momento. Ahora ya no. Ahora ya tenemos hasta la tecnología. Vamos a China y solo le hablamos al teléfono que queremos agua y se lo ponemos y habla en chino lo que queremos decir. O sea, ahorita estamos en una época bastante moderna, ¿ven? ¿Alguien quería decir algo? No, me acordó de una vez fuimos a ver a un predicador muy famoso, y yo pues fue en los 80, 84, 85 por ahí así, y allá habían ¿cómo se llama? Audífonos, y uno podía escucharlo en español o en cualquier
¿verdad? Los audífonos tenían bien bonitos. Sí, no, de hecho, ese tour que lo llevan a uno a Alcatraz, que llegan gente de todos los países, ahí están los audífonos que le traducen todo tipo de lengua que tienen ellos ahí. O sea que ahora tenemos algo, ya no necesitamos. Por eso es de que no todo lo que ocurrió en la iglesia primitiva debemos, o sea, es necesario que eso vuelva a suceder. No hay necesidad ya de eso. Ya el evangelio ya se expandió. Ya está en todas partes, ¿verdad? Así que ya no se necesita. O sea que aquí claramente Sproul utiliza precisamente este tipo de razonamiento para advertirnos sobre un error frecuente que está pasando y está pasando en confundir lo descriptivo como lo normativo, que tiene que ser una norma que tenemos que vivir. Y no es así. Amén. Lo descriptivo es lo que la Biblia nos dice que ocurrió y lo normativo es lo que la Biblia nos enseña en lo que debe ocurrir. O sea que el hecho que algo haya sucedido en el libro de los Hechos no significa que automáticamente Dios ordene que todos los creyentes tengan esta experiencia siempre y cada uno que se convierte. O sea, no debe ser así. Amén. Sí, lo otro es que muchos eruditos hoy en día han llegado, digamos, a una conclusión de que lo que sucedió en el día de Pentecostés fue algo que, digamos, era porque el mundo, después del diluvio, cuando cayeron en el pecado y todo, y aquí voy a leer rapidito acerca Amén. de la Torre de Babel. Amén. No sé, ¿usted tenía eso en sus notas? No. No quiero adelantar. No. Y aquí solo dice el capítulo 11, versículo 1. De Génesis, perdón, Génesis 11:1 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, ¿verdad? Pero entonces, a ver, cuando el Señor baja, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Del versículo 7. O sea que aquí Dios a propósito confundió los idiomas de las personas. O mejor dicho, ellos solo hablaban una sola lengua y entonces hizo que todos empezaran a hablar diferentes lenguas, diferentes idiomas, y a nadie se entendía. Entonces el día de Pentecostés viene y es el reversal, ¿verdad? Y es que todos dicen: ¿y cómo estamos entendiendo todo en nuestras mismas idiomas, nuestras mismas lenguas, los mismos dialectos? O sea que eso fue lo que sucedió, fue la reversa de lo que había sucedido en la Torre de Babel. Así. Amén. No, y en su contexto es que esta gente estaba creando una torre porque querían llegar al cielo, algo que era imposible. Entonces vino Dios y confundió el lenguaje, ¿verdad? Y claramente cuando llega el día de Pentecostés le dice: bueno, ¿y estos que no son galileos? Dice: ¿por qué les entendemos? Dice: hablan nuestro propio idioma. O sea, y ahí fue donde pasó todo eso. Así es de que, hermanos, la verdad es que tenemos que tener cuidado cuando estudiemos este libro de los Hechos, porque el libro nos cuenta lo que Dios hizo en su momento particular de la historia de la iglesia. Y no todo acontecimiento extraordinario está registrado ahí para un mandato que todos los cristianos deben repetirlo. Eso no tiene que ser así. Pentecostés fue una obra soberana y extraordinaria que Dios preparó de antemano para la expansión de su iglesia. Y eso fue lo que sucedió. Entonces hoy en día ya no necesitamos que siga sucediendo eso, porque fue único en la historia, ¿verdad? Sería tal vez, es como tipo comentario o observación, sería tal vez como evento, ¿verdad? Dijo el Señor: va a venir, ¿verdad? Espérenlo. Es como cuando está diciendo también, porque os nacerá un hijo, su nombre es aquí, Manuel, y todo eso se ha cumplido. Entonces, son eventos que le llaman del porvenir, ¿verdad?
que ya se dieron también, ya están escritos. Ahora bien, eso que estaba ya escrito es como también viene el Señor. Entonces eso es lo más importante ahorita, ¿verdad? Que el Señor nos está guiando a través de su Espíritu Santo a que Él viene, ¿verdad? Pero son eventos que pasan, y a veces las personas con el emocionalismo también puede distorsionar todo, ¿verdad? Quieren que todo sea como el día del Pentecostés y quieren todos los días tener un día del Pentecostés. Entonces es imposible tener eventos todos los días de esa clase. ¿Por qué? Porque ya todo eso ya se dio, ¿verdad? Eso es falta de fe. Esto que sucedió en el libro de Hechos es Dios respaldando, Él mostrando que Él es el que está detrás de lo que está sucediendo ahí en la fundación de la iglesia del Cordero. Amén. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios está diciendo, yo soy el que estoy respaldando este movimiento, Amén. que es la iglesia. Ahí no hay nada más necesario. Después, en el día de hoy, Dios estaba fundando, mostrando que Él es el que está detrás de eso, que es la iglesia. Y nosotros por fe venimos ahora a ser beneficiados de lo que sucedió ese día, y nosotros creemos por fe. Amén. Por fe andamos. Amén, así es. Así es, hermano. No debemos preguntarnos solamente qué ocurrió en Hechos, sino que también qué dice la Biblia, qué significa lo que ocurrió ahí, el significado central de lo que ocurrieron esos días. Porque en la Biblia nos muestra que han ocurrido eventos que han ocurrido una vez y solamente una vez y para siempre. No necesariamente tienen que estar ocurriendo constantemente, como por ejemplo cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, abrió el Mar Rojo, una sola vez. Fue un evento. No necesariamente vamos a estar abriendo el mar a cada rato para pasarnos al otro lado, al otro extremo. Al otro extremo. O sea, tiene bastante sentido común para poder entender estas cosas, pero lamentablemente hay gente que se ha dedicado a enseñar estas cosas de una manera muy equivocada, no basándose en realidad en lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que nosotros, una de las doctrinas bastante fuertes es la sola Escritura. Amén. Pues hemos terminado con este último párrafo. Los invito para la próxima porque faltan 5 más. La próxima es un poquito más extenso porque los párrafos traen más información. Amén. Amén. Vamos a orar entonces para terminar. Vamos a darle gracias a Dios, Padre. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, este momento. Te damos gloria y honra por los hermanos conectados. Bendícelos también a ellos, Señor, que hayan sido edificados con tu palabra. Bendice estos estudios, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de nosotros. Y te damos las gracias también, Señor, porque de una manera también nos enseñas cada día, Señor, lo que está plasmado, lo que está escrito, Señor, que son cosas, son eventos, Señor, que pasaron una sola vez para la expansión de tu iglesia, Señor, de las cuales hoy nosotros estamos gozando, Señor, de esa expansión. Gracias te damos porque nos has alcanzado, Señor, nos has llamado para que podamos estudiar y podamos entender, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Bendice pues tu momento, bendice los estudios, Señor, bendice a mis hermanos. Y gracias, Señor, por el compartimiento del pan. Te pido que lo bendigas también, bendice los alimentos. Gracias, Padre. Sabemos que todo esto viene de parte tuya y te pedimos que lo bendigas, Señor. En acciones de gracia te damos gloria y honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pues estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.